Bueno, esperemos que entren unos cuantos más y seguimos. A ver. Bueno, retomamos. Entonces, estábamos con el tema de la subcultura. ¿Tá? Cuando uno habla de la subcultura, de alguna manera estábamos hablando de qué. Cuando hablaba de las identidades, o de la explosión de las identidades, es de alguna manera la explosión de las subculturas, es decir, hay una gran proliferación ahora de identidades, que es decir lo mismo, una gran proliferación de subculturas. En algunos casos, las subculturas se empiezan a disolver en la cultura dominante. ¿Por qué? Porque la cultura dominante empieza a tomar elementos de la subcultura. Por ejemplo, en el caso del ecologismo, que siempre fue una subcultura, ahora el discurso dominante y la cultura dominante ya incorporó conceptos ecologistas a la práctica diaria y al lenguaje diario. Entonces, de alguna manera, el ecologismo ya está en la transición de dejar de ser una subcultura para ser parte de la cultura dominante. No algunas, queridos y gatitos. Divino. Yo tengo el ejemplo desde dar de la subcultura del ecologismo más extremo. Es decir, seguramente hay grupos ecologistas que son más extremos, que quieren vivir a la montaña, que reciclan el agua de lluvia y viven reciclando todo lo que encuentran. Pero son grupos muy extremos que no son la corriente principal de la subcultura ecologista. Hoy la subcultura está en transición, es decir, ya está pasando a ser parte de la cultura dominante. Incluso en algunos países ya las organizaciones ecologistas ya participan en la toma de decisiones de la agenda ecológica. Con lo cual ya completamente están fuera de la subcultura. Obviamente, ¿no? A todo este movimiento de identidades, subculturas, que está proliferando en el mundo posmoderno, hay un nombre para designarlo, se llama multiculturalismo. Es decir, el multiculturalismo es eso, es la aceptación de que hay múltiples culturas que conviven dentro de una sociedad, o múltiples identidades, o múltiples pequeños relatos, es todo lo mismo, son todas expresiones sinónimas. Múltiples subculturas, múltiples identidades, múltiples pequeños relatos. A la subcultura le tenemos que sumar otro concepto, que es el concepto de contracultura. Acá ya, al cambiar el prefijo, cambia la forma en que definimos a esos colectivos identitarios. Ya no estamos hablando de un grupo que acepta la cultura dominante. Ya el movimiento contracultural no acepta la cultura dominante, es decir, quiere modificarla. Y no solamente la quiere modificar de una manera, como hizo el ecologismo, que lentamente fue incorporando a la cultura dominante conceptos ecológicos, sino que lo hace de una manera mucho más, no se puede decir agresiva, pero sí mucho más, con mucha mayor presencia.
Es decir, el peso del movimiento contracultural es mucho más manifiesto que el del movimiento subcultural. Es decir, la contracultura, ¿no?, tiene una presencia constante de hostigamiento de la cultura principal. La hostiga todo el tiempo. La confronta, la hostiga, la confronta. Como que quiere imponer todo el tiempo No, no su... imponer, pero es más activa su agenda. Es decir, trata, ok. trata de que su voz se haga cada vez más visible, que se escuche cada vez más. En el mundo moderno ha habido tres grandes movimientos contraculturales. Uno fue el hipismo. El hipismo fue un gran movimiento contracultural porque el hipismo proponía cambios en la cultura dominante. El tema de la paz y amor era todo la gente se burlaba de esto, pero era todo un concepto que había detrás del hipismo cuando hablaban de paz y amor. Paz y el amor, no la guerra. Se proponían toda una serie de ideas respecto a la familia, respecto de del consumismo, de la música, de la vestimenta. Es decir, había todo un cuadro completo donde el hipismo, ante cada idea de la cultura dominante, el hipismo tenía una idea contrapuesta, que confrontaba a la dominante. Vos le ponías 10 ideas de la cultura dominante y el hipismo tenía 10 ideas contraculturales, que eran totalmente contrarias a la cultura principal. Por supuesto, en algún momento el hipismo, o los hippies, eso, después se ayornaron y se incorporaron al sistema principal, pero lograron de alguna manera modificarlo. En muchos aspectos lo modificaron. Por ejemplo, en la vestimenta. El hipismo, por ejemplo, hizo una gran tarea contracultural a la hora de imponer el jean como parte de la ropa cotidiana de la sociedad. Cuando el contracultural hippie usaba el jean, el de la cultura dominante te usaba pantalón de tela. Entonces había una juventud que se vestía con pantalón de tela y con saco, y el hippie estaba con una blusa y un pantalón de jean. Bueno, de alguna manera el jean se universalizó, pero acá estuvo la gran tarea de ellos, que lograron que esa ropa, esa vestimenta, se incorporara a la cultura principal. Un ejemplo de un producto que tiene que ver con la vestimenta. Los peinados, por ejemplo. La música. Un montón de lugares donde se ve que la presencia del hipismo se impuso. Otro gran movimiento contracultural fue los punks. Y esto es lo más gracioso, que en el momento en que el hipismo, en la década, final de la década del 70, empieza a retroceder, es decir, empieza a remitir, empieza a bajar la ola hippie, sube la ola punk. Y la ola punk empieza en Londres y en Nueva York. Empiezan con grafitis en las calles. Vamos a ver que el punk tiene una visión muy particular de las cosas. Por ejemplo, el punk introduce por primera vez una idea que hoy es general en el posmodernismo, que es la idea esta que no tenían las grandes teorías sociales. Las grandes teorías sociales tenían una visión de futuro, es decir, veían el futuro y nos proyectaban hacia el futuro. El punk empezó escribiendo en las calles de Londres una leyenda que la gente en su primer momento no le daba importancia. Unos loquitos que andan por ahí. Ponían no future. Y nadie sabía de dónde salía ese grupo que ponían aerosol en las paredes, no future. Eran los punks. Y a partir de ahí surge un conjunto de grupos musicales, que menciono tres. Uno, seguramente lo deben conocer, son los Ramones. Otro es los Sex Pistols y otros son The Clash, que son los grupos ingleses, que empezaron a tener letras muy pesimistas respecto al futuro. Por eso digo que Londres fue una explosión creativa en la final de la década del 70, porque mientras los punks escribían No Future en las paredes y los Sex Pistols y The Clash hacían recitales en Londres, en el mismo Londres del 77 Bob Marley aparecía con una versión del calipso caribeño en el medio de Londres. Y cantaba Bob Marley al lado de los punks. Era locura eso. O sea,
se veía que había algo ahí abajo, subyacente, que esa sociedad estaba teniendo cambios culturales y la cultura principal no lograba captarlo. Siempre se dice que el arte es un indicador temprano de los cambios culturales. Vos tenés que empezar a ver la música, la vestimenta, determinados programas de televisión, porque te empiezan a adelantar lo que va a venir. ¿No? El arte callejero, el graffiti, empezó a finales de los 70. Entonces vos empezabas a ver en las paredes ideas, conceptos traducidos en dibujos, que vos decías, el que era un poco más astuto y veía un poco más, decía, acá se está cocinando algo, que no logramos captarlo del todo. Pero el graffiti lo estaba empezando a captar. La juventud empezaba a expresarse dibujando. Dibujando bronca. La bronca la empezaron a dibujar. Y el punk, bueno, fue parte. Era vestimenta, era música, era arte. Era igual que el hippie. Por cada concepto de la cultura principal, el punk tenía un concepto que la confrontaba. Por supuesto, los punk después terminaron incorporándose al sistema, como siempre pasa lo mismo. El sistema incorpora conceptos de esta contracultura a la cultura principal. Y hay un montón de conceptos del movimiento punk que quedaron ya dentro de la cultura principal. Como que la cultura principal ¿no? lo come y lo asimila. Y la parte que no le gusta la deja a un costado. Por eso quedan residuos del punk que son los más extremos que quedaron afuera, como pasó con el hipismo. Y el otro gran movimiento cultural, que no es un movimiento subcultural, es contracultural, es el feminismo. El feminismo es contracultural, ¿por qué? Porque por cada idea que la cultura dominante tiene, el feminismo tiene un concepto que la confronta. ¿Pero por qué tiene un concepto que la confronta? Porque la cultura dominante es una cultura organizada que tiene como centro al varón. Como el varón es el protagonista principal de la cultura dominante y todos los productos de esa cultura dominante tienen un sesgo masculino, el colectivo femenino, ¿qué hace? La confronta. ¿Para qué? Para darle un sesgo distinto. E introduce en la cultura principal la idea de la perspectiva de género. Que la cultura principal no la tenía incorporada. Ahí confronta. Entonces vos sabés que cada programa de televisión, cada película, la vestimenta, hay un montón de cuestiones culturales donde el feminismo tiene un concepto que confronta. Que dice, esta idea principal hay que cambiarla. Quizás es mucho más penetrante y mucho más abarcativo de lo que fue el punk y el hipismo. ¿Por qué? Porque el colectivo femenino es muy numeroso. No estamos hablando de un pequeño grupo de la sociedad. Estamos hablando del 50% de la sociedad. No es algo menor. Por eso que la contracultura del feminismo trae hoy todo lo que se llama, ¿no? Los alemanes acuñaron una palabra hace un siglo, se llamaba Kulturkampf, que es lucha cultural, una pelea cultural. Es una lucha cultural para tratar de cambiar las líneas principales de la cultura dominante. Por supuesto, esto no cambia de un día para el otro, es una cuestión de, va a llevar un tiempo hasta que después la cultura dominante va a terminar asimilando a la contracultura femenina y la contracultura femenina irá desapareciendo y quedarán grupos feministas más extremos, siempre queda un residuo que tiene una visión completamente diferente. A ver, para ponerlo en palabras, van a quedar los grupos, como dicen algunas feministas en Estados Unidos, esos grupos extremos que odian al hombre. O sea, si vos odias al otro, ya no podés asimilarte a la cultura dominante, por lo que vos querés es destruir la otra cultura. Y no sirve de nada, porque si vos destruís la otra cultura se vuelve agresiva y te quiere destruir a vos. Entonces es una guerra. Es absurdo. Es decir, la idea del feminismo principal, el tronco principal del feminismo es simplemente cambiar las vigas principales de la cultura dominante, incorporando perspectivas nuevas en el abordaje de cualquier tema que se toque. Toda la cultura queda atravesada por la perspectiva de género y por la incorporación de la mujer como voz, como, o sea, como
La otra voz que falta. No es la voz dominante, la otra voz que falta. ¿Está? Entonces tenemos cultura, subcultura, contracultura. Por eso cuando algunos dicen, algunos cuando quieren rebajar el feminismo, lo tratan de subcultura. Y uno tiene que ser lo suficientemente rápido para contestar rápido ahí. Es decir, no, no estás hablando de una subcultura, estás hablando de una contracultura. Y no contracultura en un sentido negativo. Muchas veces se habla de contracultura en sentido negativo, no, en sentido positivo. La contracultura siempre tiene algo bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay algo en la cultura dominante que no es del todo bueno, que es malo. Lo que pasa es que, obvio, hay sectores de la cultura dominante que no va a ser fácil modificar, es decir, van a oponer resistencia. De hecho, la están oponiendo. No, no, no. O sea, el movimiento contracultural siempre se va a enfrentar con la resistencia. Siempre. Es así, porque es cultura contra cultura. Así que siempre va a haber confrontación. Después la confrontación termina y se asimila a la cultura dominante. Hay otra idea también dentro de lo que se llama el análisis cultural, además de cultura, subcultura y contracultura, que tiene que ver con esta distinción que muchas veces se hace de alta cultura y de cultura popular. ¿No? Los americanos tienen una palabra que la usamos todos los días nosotros y decimos, eso es pop. Es un tema pop, es algo pop. Pop es la contracción de popular en inglés. Pop. Popular culture se dice cultura pop. Todo lo pop es todo lo popular, es todo lo masivo. Por ejemplo, el rock, las danzas populares, el fútbol, las revistas de variedades, el arte callejero, los ritmos urbanos, el rap, la cumbia, todo eso es pop culture, todo es cultura popular. Eso va por un lado. Por otro lado está la alta cultura. ¿Cuál es la alta cultura? La ópera, el ballet, la carrera de caballos, la poesía, la filosofía, las artes plásticas, pintura, escultura. ¿Por qué? Porque en la alta cultura se requiere toda una preparación previa para acceder a esa cultura. No es tan fácil hacer un comentario de un cuadro de Picasso. Es más sencillo hacer una lectura de un graffiti. La ventaja que tiene la cultura popular que es más directa. Expresa una idea de una manera directa. La alta cultura expresa una idea un poco más elaborada. Es decir, hay que pensarla un poco más la idea. ¿Pero en qué están centradas las ciencias sociales hoy? ¿El analizar la alta cultura? No. Nadie analiza la alta cultura. ¿Por qué? Porque al no ser una expresión masiva de la cultura, no modela de una manera la sociedad. La ópera y el ballet no modelan la sociedad. Son productos culturales que se consumen por determinados sectores de la sociedad. Pero en realidad todos consumimos de alguna manera productos masivos y productos de alta cultura. A muchos nos gusta la ópera y el ballet, pero también nos gusta el rock. Con lo cual, estamos con un pie en los dos lados. Pero lo que interesa desde el punto de vista cultural es el análisis de la cultura popular. ¿Por qué? Porque la cultura popular modela la sociedad, repito, la modela. Por eso que aparecen toda una infinidad de autores, filósofos, sociólogos, filósofos sociales, filósofos políticos, que lo que hacen es estudiar los productos de la cultura popular. Hay una editorial en Estados Unidos que se llama Open Publishing. Open Publishing pertenece a un grupo editorial que se llama Cricket en Estados Unidos. Hace toda una serie de libros que, por ejemplo, toman un producto de la cultura popular y lo relacionan con la filosofía. Se invitan a pensadores, filósofos, sociólogos, para que hagan un estudio de ese producto cultural. Por ejemplo, hay un libro que se llama Los Simpsons y la filosofía. Otro que se llama Doctor House y la filosofía. Breaking Bad y la filosofía. Entonces, agarran todos los productos de consumo masivo y los estudian. O sea, ¿qué es lo que están expresando esos productos masivos respecto a la cultura?
que no es solamente lo que nos dicen de la cultura. Por esos productos masivos tenés un concepto de que es la familia, que es la escuela, que es el Estado, que es el futuro, que es la revolución, que es la autoridad, que es la justicia, cuál es el papel de la mujer. Vos encontrás todas esas ideas metidas dentro de una historieta, de un dibujo animado, de una película, de una serie. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un estudio de cómo cada producto de consumo popular o de la cultura popular aborda determinadas temáticas. Hoy van a ver que en casi todos los productos de la cultura popular hay en todos una idea de género. En todos. Cuando uno los ve, en casi todos hay una idea de género. En todos. Y en todos hay una idea muy clara en cuanto al papel de la mujer dentro de esa ficción o de ese producto de la cultura popular, que tiene que ver con esta idea de la solidaridad entre las mujeres. Un concepto que el feminismo lo pone como muy relevante, ¿no? El tema de la sororidad hoy es un concepto relevante dentro del feminismo. ¿Por qué? Porque históricamente la cultura dominante que enseñaba, ¿no? Las mujeres no son solidarias, son competitivas. La competitividad no excluye la sororidad. No puedes competir, pero con buenas reglas. La idea esta de que las mujeres competían agarrándose de los pelos y rajuñándose. No, no es así la idea. Esa es la idea que el feminismo trata de desterrar. Que no es una idea de agarrarse de los pelos. Por eso el concepto este es un concepto nuevo y que está muy presente en los. Entonces, teníamos cultura, subcultura, contracultura y la diferenciación entre cultura popular y cultura y alta cultura. Y la importancia que tiene el tema de la cultura popular. En el tema este del análisis de la cultura popular, hay, o sea, la gran tarea, el gran desarrollo lo han hecho en Inglaterra y en los Estados Unidos, pero mucho en Inglaterra. Los ingleses fueron los primeros que empezaron a estudiar los consumos populares. ¿Por qué? Porque también hay una necesidad de las grandes empresas, de las industrias culturales, de saber hacia dónde va su espectador o su consumidor. ¿Por qué? Porque tiene que ir adaptando el producto que tiene a ese nuevo colectivo que le está pidiendo otras cosas. Por ejemplo, hace poco, viendo un programa en La Nación Más, en uno de los programas de periodismo, aparece una publicidad donde hace propaganda de unos productos para autos, que es una propaganda que atrasa 50 años. Es la típica propaganda donde la mujer aparece como un objeto. Y vos decís, ¿cómo aparece esta propaganda como una bomba en el medio del debate que estamos teniendo? Es decir, uno la ve y ya, como ha incorporado ya los nuevos conceptos, dice, esto no choca. Es una típica propaganda que era muy habitual en la década del 80, la década del 90, no ahora. Si hay que llamar a la agencia de publicidad y que llama a la empresa y decirle, muchachos, no va más. O el propio canal decirle, no, miren, no la pautamos. Ahora, ¿por qué la pautan? Porque evidentemente por un billete, y bueno, por un billete hay que pautar. En eso los norteamericanos son mucho más coherentes. Tienen dentro de los canales de televisión un pequeño grupo que se encarga de hacer el seguimiento de las publicidades. Cuando la publicidad llega, la ve ante este grupo y la filtra. Llama y dice a la agencia, no, mira, esto no se puede pautar. No, porque no forma parte de la política del canal. Tienen claro en el canal que hay una determinada perspectiva y que esa perspectiva se tiene que cumplir respecto de los productos que se pueden pautar. Nosotros estamos un poco más atrasados en términos de lo que es este tema de filtrar a partir de los canales de televisión, en las radios, lo que son determinadas publicidades. En los países europeos, en Estados Unidos, eso ya es hoy. ¿Por qué? Porque apenas vos pautás la publicidad, al momento en las redes tenés
2 millones de tipos que te están masacrando a las redes. Entonces, rápidamente tenés que sacar la publicidad, es decir, y ponen, por favor, pedimos disculpas, nuestro grupo de selección de publicidad se equivocó y no, o sea, no quisimos causar ningún mal, lo tienen que poner, y lo ponen y lo pasan durante todo el día pidiendo disculpas. ¿Por qué? Porque 2 millones de tipos los masacraron a la red. También la red permite hoy una respuesta rápida. Es decir, vos medís hoy lo que tu producto cultural puede dar rápidamente por la recepción que tiene la red. Todos los que están, los community managers, están completamente ahí siguiendo las redes para ver cómo cayó el primer capítulo de una serie. Entonces te dicen, tal personaje no me gusta por tal cosa. Si ven que de 2 millones de tipos, 1,5 millones lo cuestionó, a la siguiente capítulo, o después de que haber filmado 10 capítulos, al capítulo 11 se modifica. Rápidamente se modifica. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que la serie esa continúe. Quieren que sea discontinua. Entonces va adaptando rápidamente el producto a lo que vemos. Entonces, teníamos el tema de la cultura dominante y teníamos el tema del multiculturalismo. La cultura dominante tiene muchas formas, porque uno dice, ¿y cómo puedo yo conceptualizar a la cultura dominante? ¿Hay algún nombre? ¿O siempre voy a tener que decir cultura dominante? No, generalmente se la denomina, la palabra es etnocentrismo. Etnocentrismo lo que quiere decir es que hay un grupo cultural que es el que establece la pauta principal de la cultura de esa sociedad. Esa es la visión etnocentrista. ¿No? También se la llama, por eso la llaman eurocentrista, porque está centrada en la cultura europea. Cuando uno ve, por ejemplo, las películas del western norteamericano, uno va a ver que la primera época del western era muy etnocentrista. ¿Por qué? Porque estaba centrada toda la trama en base a qué? A la cultura dominante, que era la cultura blanca dominante. El gran protagonista del western americano era el blanco. Los otros grupos que componían la paleta racial norteamericana estaban invisibilizados o directamente la cultura dominante confrontaba con ellos como que tenían valores que iban contra la cultura dominante, por lo tanto había que conquistarlos y dominarlos. Después solamente el western como producto cultural empieza a evolucionar y se habla del concepto de western revisionista. ¿Por qué? ¿Por qué es revisionista? Porque empieza a poner a las otras subculturas en un pie de igualdad con la cultura blanca dominante. Entonces, vos tenés películas western de finales de los 60 y aún actuales hoy, donde ya el nativo americano, el afroamericano y las mujeres ya tienen un papel más relevante en la trama. Fíjense cómo se adapta al cambio social que hubo. ¿Por qué? Porque si esa película se hace con el mismo criterio que se hacía en la década del 50, no la va a ver nadie. O todo el mundo la masacra y la critica. ¿Por qué? Porque no respeta la sensibilidad o el sentimiento dominante de la cultura de hoy. Entonces, esto pasa, por ejemplo, con la comedia romántica en el cine. Cuando uno ve las comedias románticas en el cine de la década del 30 y ve las comedias románticas hoy, uno va a ver toda una evolución de cómo el concepto del amor fue variando diacrónicamente, es decir, a lo largo de un corte temporal hasta hoy. Cuando veamos la clase que viene, vamos a empezar a ver las instituciones sociales. Vamos a arrancar primero con el concepto de familia, vamos a ver después el concepto de Estado, vamos a ver el concepto de escuela, y vamos a ver cómo este corte diacrónico a lo largo del tiempo, de cómo la familia se tenía una idea hace un siglo y cuál es la idea hoy de la familia, o cuál es la idea de la pareja hace un siglo y cuál es la idea hoy, cuál es la idea del Estado hace un siglo y cuál es la idea hoy, cuál es la idea de la escuela en la época de Sarmiento y cuál es la idea hoy de la escuela. Todas estas instituciones sociales se configuran y se reconfiguran en función de qué? De la idea central que prevalece en esa sociedad. Es decir, si yo me ubico hace 50 años,
en pleno auge de la modernidad, es decir, en pleno auge de los relatos totalizadores de la sociedad, voy a tener una idea de la familia. Ahora, si yo me ubico en la posmodernidad, la de la familia cambió completamente. O sea, no es la misma familia de hace 60 o 70 años. Es otro tipo de familia. Lo mismo pasa con el tema de la relación de pareja, es otro tipo. A ver, si vos tomás una película de la década del 30, una película romántica de la década del 30, y pones una película hoy, es diametralmente opuesta. La idea es completamente distinta. Y vos notás ahí que hubo una evolución en cultural en qué? En cómo se trata la relación de pareja, mismo con la escuela, mismo con el Estado. En el caso del Estado, por ejemplo, lo vamos a ver más desarrollado en varias clases, hay grandes teorías sociales que, por ejemplo, proponen lisa y llanamente la abolición del Estado. El anarquismo, por ejemplo, cuando habla del Estado, dice el Estado debe ser abolido. La gran pelea del anarquista con el marxista, ¿cuál fue? Cuando se separaron ambas corrientes. Porque el anarquismo decía que el Estado debía ser abolido y el marxismo que decía es necesario una primera etapa para la construcción del socialismo. Se va a abolir después, cuando se llega a la sociedad sin clases. Y los anarquistas decían, no hay que esperar, hay que abolirlo ahora. O sea, al minuto siguiente que triunfó la revolución, el Estado queda abolido. ¿Por qué? Porque siempre la existencia del Estado supone que un grupo dominante que quiere dominar a otro. El anarquista no puede ver en el Estado nada bueno, siempre ve todo mal. Todo mal. Y en el caso del liberalismo, busca una conciliación. Acepta el Estado, pero tiene que ser mínimo. El resto se lo deja al mercado. Pero el Estado tiene que ocuparse de determinadas funciones mínimas y el resto queda todo a la libre iniciativa del individuo. En cambio, en las otras visiones, de la visión marxista, el Estado es centrado, ocupa el 100%. Y cuando uno habla, por ejemplo, si uno dice, a ver, ¿cuál es la definición del Estado o de la familia en el cristianismo? Y bueno, ¿qué te va a decir el cristiano? Que la familia y el Estado son comunidades naturales. Y ojo con esto, porque es un concepto muy fuerte. Cuando yo digo que son comunidades naturales, quiere decir que nacen con el individuo. Cuando el individuo nace, nace con la familia y nace con el Estado. En cambio, las otras corrientes que te van a decir, no es natural. Son convenciones, son contratos. Es decir, la familia es un contrato. No es más que eso. Una convención. Que los hombres han dispuesto a lo largo de la historia ¿para qué? Para organizar la reproducción y la protección de la descendencia. Todo lo que se agrega después es cultural. Pero acá fíjense que uno tiene que confrontar una idea. Cuando uno te dice, no, es una comunidad natural, y vos le decís, no, es una comunidad convencional, contractual, son dos conceptos contrapuestos. Por eso no hay manera muchas veces de que, siendo de todo el liberalismo, el progresismo, se pongan de acuerdo con la iglesia. Es imposible. ¿Por qué? Porque no hay conciliación posible. ¿Por qué? Porque parten de conceptos diferentes y son vías centrales del concepto. Es decir, cuando la iglesia dice que es una comunidad natural, no admite que hace una conciliación y aceptar que no, que la familia es una comunidad contractual. No la va a aceptar. Siempre va a decir que es una comunidad natural. Entonces, claro, es lógico, hay una confrontación cultural, una lucha cultural de dos, obviamente, ¿no? La sociedad moderna, ¿qué es lo que incorporó? Que el matrimonio es una comunidad contractual. Por eso existe la ley de matrimonio civil y por eso existe una ley que permite el divorcio. Es obvio que la modernidad se logró imponer, pero no sin dificultades. Cuando uno piensa en la Argentina, la ley de matrimonio civil, cuando Roca sanciona la ley de matrimonio civil en la Argentina, tuvo que expulsar al nuncio apostólico. Durante el segundo gobierno de Roca, Argentina rompió relaciones con el Vaticano. Hasta que después el Vaticano volvió a tener un embajador. ¿Por qué? Porque Roca rompió relaciones. ¿Por qué? Porque Roca le sacaba con leyes civiles áreas donde la iglesia, por ejemplo, la iglesia tenía el registro de los nacimientos y de las defunciones.
y tenía además el registro de los matrimonios. Roca dijo de un plumazo, registro civil de funciones, nacimientos y de matrimonio. Todo eso pasa a la órbita del Estado. El Estado tiene una planilla y tiene un expediente y ahí tiene la historia de cada persona. Y la Elisa dijo, no, pum, ruptura de relación. Esto pasó en todos los países. Y con el tema del divorcio también. Se terminó imponiendo, ¿pero por qué? Porque también, si es una comunidad natural indisoluble. ¿Y qué dice el concepto moderno? Es una comunidad contractual disoluble. También, confrontativo. La idea que se tiene del Estado es otra. El anarquista que pide la abolición. El liberal, ¿qué es lo que dice? Que debe coexistir el Estado con el mercado. Pero la idea que tiene el Estado, el cristianismo, no es la misma que la que tiene el liberalismo. Para el liberal, el Estado no tiene que modelar al individuo. El individuo es modelado por otras instancias. En cambio, para el cristiano, el Estado tiene el deber de modelar el sistema de valores en el cual esa sociedad se va a desarrollar, ese individuo se va a desarrollar. O sea, le asigna una tarea importante a la hora de modelar valores. ¿Y modelar valores a través de qué? ¿Cuál es la institución central para modelar esos valores? La escuela. Por eso el cristianismo tiene un sistema escolar propio. Y cada vez que el Estado se quiere meter en los programas de estudio, confronta. ¿Por qué? Porque le da mucha importancia a la escuela como modeladora del sistema de valores. Y por supuesto, el cristianismo tiene un sistema de valores que va hacia un lado. Y quizá la sociedad tiene un sistema de valores que va para otro lado. ¿Está claro esto? Entonces, vamos a desarrollar familia, Estado, escuela, y después vamos a ver al final todo lo que es los medios de comunicación. Y vamos a analizar toda una serie de películas, de libros, vamos a ver, vamos a confrontar a ver las diferentes visiones que tiene cada uno del papel que tiene la sociedad. Hace poco estaba revisando una serie de la década del 80 en Estados Unidos, que acá no se dio en la Argentina, una serie muy graciosa, porque se trataba de un personaje construido por computadora. La serie se llamaba Max Headroom. Era un tipo que tiene un accidente y el amigo le digitaliza la mente y lo que hace es hacer intrusiones de señal en los canales principales de ese país ficticio que sería Estados Unidos. Obviamente, el gobierno de la sociedad quedó en manos, fíjense esto, ¿no? De una oligarquía de medios de comunicación. El aparato de televisión es el centro de todo. Controla movimientos físicos y el pensamiento. Y hay una ley que prohíbe que se fabriquen los televisores con la tecla de apagado. La tecla de apagado no existe. El televisor está prendido todo el tiempo. Y todo el tiempo te controla. Y este tipo cuestiona a los medios de comunicación. Y es un personaje creado por computador que todo el tiempo se ríe. Y todo el tiempo lanza chistes. Pero chistes con doble sentido, obviamente, ¿no? Entonces, intercepta la señal, se mete en la señal principal, mete 3 minutos, 2 minutos, dice un montón de mensajes y después se va. Una serie norteamericana que tuvo 14 capítulos, y en ese momento los yankees no la entendieron la serie. En 1987 era imposible entenderla. Hoy